Paciente con dolor perianal al momento de la defecación y después de la defecación, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Dolor perianal al momento y después de la defecación, creo que ya lo hemos visto, ¿no? Fístula anal, fístula perianal, las fístulas generalmente no son dolorosas, ¿ya? No producen dolor, lo que más producen las fístulas es la secreción continua de material purulento a veces a través del orificio externo. El rectocele, la protrusión no produce mayor dolor, prolapso rectal igual, y la fístula anorrectal, igual que la fístula perianal, no hay mayor dolor. Entonces la respuesta es fisura anal, ¿ya? Recuerden, el esfínter anal que se contrae, aumenta el tono del esfínter, se produce una especie de espasmo y eso produce mayor dolor al momento justamente de la defecación. ¿Ya? Acá han marcado todos. Laceración del esfínter anal, pero que no compromete la mucosa rectal, se clasifica como grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Que cuando no hay compromiso de la mucosa, realmente es el grado leve, ¿no? Ya, que va hasta el grado 3. 4 y 5 ya hay compromiso de la mucosa y generalmente ya requiere un manejo quirúrgico. ¿Ya? Esto en relación a lo que es el trauma perianal, ¿no? Vean ustedes, el grado 1, laceración del epitelio vaginal o la piel perineal solamente, no hay compromiso ni de esfínter ni de mucosa. Grado 2, afectación de los músculos perianales, pero no del esfínter, ¿no? Grado 3, que puede a su vez subirse en grado 3A, 3B y 3C, de acuerdo a la afectación. Aquí en el grado 3 ya hay compromiso del esfínter anal, o sea, el compromiso del músculo, ¿no? Ya, esto es en trauma perianal o anorrectal. Mejor es que lo llamen como trauma anorrectal, ¿ya? Para ver el tipo de lesión a nivel del esfínter, en relación al esfínter anal sobre todo, ¿no? En el grado 3, como decía, puede ser 3A, 3B o 3C, de acuerdo al porcentaje de lesión del esfínter externo. Cuando hay menos del 50% estamos hablando de un 3A, cuando es más del 50% un 3B, y cuando ya está afectado el esfínter interno, ¿no? O sea, hay una lesión mucho más severa, acá generalmente ya hay incontinencia fecal, porque se ha lesionado tanto el esfínter externo como el interno, ¿no es cierto? Y esto sí va a requerir un manejo quirúrgico, entonces es un cuadro mucho más severo. Y el grado 4 ya pues, cuando hay, aparte del compromiso del músculo, ¿no es cierto? También hay lesión de la mucosa anal, o sea, se lesiona toda la pared del ano o del recto, ¿ya? Hace poco tuvimos una paciente que venía de la selva, una gestante, dio a luz, pero aparentemente, no está muy clara la historia, aparentemente tuvo un parto precipitado, ¿no es cierto? Estos pacientes que no hacen las 8 o 10 horas de parto, sino en una hora ya está el producto afuera. Bueno, fue un parto precipitado y salió con tanta fuerza que le produjo un desgarro perianal, ¿no? Perineal, pero un desgarro perineal tan marcado que llegó a lesionar toda incluso la mucosa rectal, con lesión del esfínter. Entonces esa paciente prácticamente tuvo una especie de cloaca, ¿no? Todo el tabique perineo vaginal se unió con el recto, con el ano, y como hubo lesión del esfínter, esta paciente tenía una incontinencia fecal, pero tremenda. Entonces lo que se tuvo que hacer es reparar todo el plano perineo vaginal y aparte suturar todo lo que es el esfínter, ¿no? Afortunadamente respondió bien, ya se fue con todo el piso pélvico reparado y con una continencia fecal aceptable, ¿no? El pobre paciente no podía controlar el esfínter, ¿no? Ella vino con un grado 4 de lesión porque incluso estaba lesionada la mucosa anal, ¿ya? Eso es lo que decíamos, el compromiso de los esfínteres, ¿no? En el grado 3, vean, está el esfínter interno y el esfínter externo, ¿ya? El 3A menos del 50%, 3B más del 50% y el 3C cuando hay lesión del esfínter interno. De tal manera que en el 3C ya definitivamente esta paciente va a perder la continencia, ¿no es cierto? Esta paciente no va a poder controlar las deposiciones y va a irritar toda esta zona, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en grado 4 ya, cuando aparte del músculo, también hay lesión de la mucosa rectal, ¿ya? Entonces hay que reparar plano por plano, ¿no? Desde la mucosa hasta los músculos, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿no?
suficiente con reparar el esfínter anal interno para producir un grado de continencia aceptable, ¿ya? Pero lo ideal es reparar todo, lógicamente. Siguiendo con patología no rectal, en relación a hemorroides, ¿no? Dice masa con sangrado al defecar, protruye y se reduce manualmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Definitivamente es una hemorroides interna, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipo de hemorroides interna es? ¿Grado 1, 2, 3 o 4? ¿Se acuerdan? Nos quedamos con la 3. Ya. Bueno, ¿se acuerdan entonces, no? La tipo 1 o grado 1, ¿cuál es? Es hemorroides que no se ve, no protruye ni se ve, no se ve solamente con el proctoscopio, ¿no es cierto? Hay una hemorroides, pero que no es clínicamente manifiesta. Grado 2, ¿cuál es? Es hemorroides que protruye con la defecación, pero se reduce espontáneamente, ¿no es cierto? Y el grado 3 es el que protruye con la defecación, pero ya no se reduce espontáneamente, sino que hay que ayudarlo manualmente. Y el grado 4 es aquella que ya no se reduce, ¿no es cierto? Está protruida permanentemente. Entonces la respuesta es grado 3, ¿no es cierto? Vean acá, este es un grado 2, ¿no? Protruye a través del margen anal, ¿no? Protruye la hemorroides, pero después de la defecación espontáneamente vuelve a su sitio, ¿no? O regresa dentro del canal anal, ¿ya? Ese es el grado 2, se reduce en forma espontánea. El grado 3 igual protruyen, ¿ya? Pero ya no regresan espontáneamente, sino que hay que ayudarlos en forma manual. Y el grado 4 ya está prolapsado totalmente, pues no, esto ya ni manualmente ni instrumentalmente hay que operarlos, ¿no? Y el grado 1, lo que decíamos, se insinúa, ¿no? Generalmente no se ve clínicamente, pero sí con el proctoscopio, ¿no? ¿Ya? Grado 1 y grado 2 generalmente son de manejo médico. Actualmente el grado 2, algunos gastroenterólogos especialmente colocan la ligadura a nivel del cuello del hemorroides y con eso lo manejan, ¿no? O sea, es el manejo no quirúrgico del hemorroides, ¿no? Pero grado 3 y grado 4 sí ellos son de manejo quirúrgico, ¿ya? Nuevamente con la fístula anorrectal, paciente de 37 años, hace 4 días dolor en región anal, ¿ya? Y de hace 2 días fiebre. En urgencia se le observa una zona indurada, tumefacta y enrojecida en la zona perineal derecha. A la presión es muy dolorosa, se les prescriben antibióticos y se les recomienda consulta en cirugía a las 48 horas. ¿Cuál es el origen más probable de su patología? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Paciente joven, relativamente joven, 37 años, dolor en región anal, zona tumefacta, indurada y enrojecida, dolorosa la presión. Le dan antibióticos y le dicen que regrese a cirugía a las 48 horas. ¿Qué opinan? ¿Qué es? ¿Fisura anal? ¿Va con fisura anal? Nada que ver, ¿no? La fisura anal es una lesión, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Hemorroides interna, a no ser que esté trombosada, ¿no? Pero la trombosada no forma una zona tumefacta o enrojecida. Rectocele es como una hernia, ¿no? La producción no produce mayor compromiso, excepto la tumoración. Prolapso rectal, parecido al rectocele, no produce solamente la producción del contenido. Y fístula anorrectal. Ya, en realidad, la respuesta que va más de acuerdo a esto es la presencia de un absceso perianal, ¿no es cierto? Un absceso perianal, ¿se acuerdan de las glándulas de las criptas de Morgani? A nivel de las criptas hay unas glándulas que se obstruyen, igual que un barrito que sale en la cara, ¿no es cierto? Se tapa la glándula, el contenido se acumula hasta que eclosiona y se abre, ¿no es cierto? Pero en la glándula, pues en la cripta de Morgani, ese barrito, por así decirlo, no se abre hacia el canal anal, sino busca un camino por la zona más débil, ¿no? Y se abre hacia la piel, buscando el orificio de salida, ¿ya? Pero antes de abrirse, se forma una colección tumefacta, roja, endurecida, dolorosa, que no lo deja ni caminar ni sentarse el pobre paciente, que es el absceso perianal. Una vez que eclosiona hacia el orificio de salida, ya sea espontáneamente o, como dice acá, a través de un procedimiento quirúrgico que es el drenaje, ¿no? Ya se establece en ese momento ya una fístula anorrectal entre la zona del drenaje y el orificio interno, ¿ya? Entonces la respuesta más correcta en esta pregunta sería el absceso perianal, ¿ya? Pero como no está, y dentro de las alternativas, la más
acorde es la fístula anorrectal, ¿no? Que en realidad es una consecuencia del absceso perianal, ¿ya? Esta es una, bueno, es una pregunta repetida, ya la hemos visto, ¿no? Paciente que cae del tercer piso, lesión equimótica en el borde del reborde costal, ya lo hemos visto, ¿no? Para hablar algo de trauma hepático, aunque ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? El hígado es un órgano grande, sólido, en realidad es el órgano más grande de la economía en el organismo. Es el segundo órgano en lesionarse en un trauma abdominal cerrado y también en el trauma abdominal abierto. ¿Ya? En el cerrado, por el tamaño del hígado, ocupa una gran cantidad, casi la cuarta parte del área del abdomen, ¿no? Y en el abierto por lo mismo, ¿no? Es más fácil poder lesionar al hígado que otras estructuras, ¿no? ¿Ya? Cuando se produce un trauma hepático, lo que básicamente va a llamar la atención es la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque eso, como es un órgano sólido, se lesiona y se produce ruptura de los vasos sanguíneos, ¿no? Sean vasos venosos o vasos arteriales. Pero no solamente se rompen los vasos arteriales y venosos, sino también conductos biliares, ¿no es cierto? Pero los conductos biliares no van a producir tanta inestabilidad como el sangrado, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente inestable, podemos tener dos tipos de pacientes con trauma abdominal hepático, ¿no? Un paciente inestable o un paciente estable. En el paciente inestable, aquí tenemos que actuar con rapidez, hacer un diagnóstico, evaluar la magnitud del sangrado o de la lesión y de acuerdo definir si ese paciente va a entrar a sala o no, ¿ya? En el paciente estable, es un paciente hemodinámicamente estable, sin embargo eso no significa que esté fuera de peligro, solamente nos da un tiempo, una mayor chance para hacerle estudios, ¿no? Entonces en estos pacientes puedo darme el lujo de hacerle una tomografía para evidenciar el sangrado o la lesión hepática, ¿no? Hacer una ecografía FAST, ¿no? Ahí están las siglas, Focused Abdominal Ultrasonography for Trauma, ¿no? FAST, ¿ya? No es FAST de rápido, sino por las siglas, ¿ya? Hacer una laparoscopía diagnóstica en los casos en que la tomografía o el FAST no nos ayude, ¿no? Y en algunos centros ya muy avanzados hacer una arteriografía y una gamografía para ver si efectivamente hay sangrado o no, y incluso a través de esto poder hacer un tratamiento más específico, ¿no? A través de la arteriografía veo qué arteria está sangrando, le mando un émbolo y tapo la arteria y con eso ya controlo el sangrado, ¿no es cierto? Y eso me va a dar tiempo a poder reparar la lesión del hígado, ¿ya? Pero como les decía, esto en centros más especializados, ¿no? Más avanzados, ¿no? Pero en pacientes estables. En un paciente inestable, hasta que busque yo al cirujano vascular o al que hace los cateterismos, ya el paciente se murió. Entonces tengo que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, en un paciente inestable, ¿qué tenemos que hacer? Determinar, 1, el sangrado, 2, la magnitud del sangrado, ¿no? Entonces, para eso actualmente tengo esto, la ecografía. Hasta hace unos años, como les decía, se hacía esto, el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Le metía punzaba el abdomen, aspiraba y si había sangre ya estaba hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero eso no nos daba la magnitud del sangrado, ¿no? Simplemente nos decía que el paciente está sangrando, que puede ser el hígado, puede ser el vaso, puede ser alguna otra estructura. Simplemente nos dice sangrado, ¿ya? En cambio, con la ecografía podemos ver la cantidad de sangrado que hay dentro de la cavidad y, de acuerdo a eso, hacer una valoración teniendo en cuenta también el estatus hemodinámico del paciente, ¿no? Si está hipotenso, si está chocado, si está muy taquicárdico, etcétera, ¿ya? Entonces, en estos casos, actuar rápido, acá todavía tengo tiempo, ¿ya? Como les decía, antes se hacía de rutina esto, ¿ya? Antes, en el hospital, en el trabajo, llegaba un paciente traumatizado, cerrado, ¿no? No sabíamos qué tipo de lesión, le metíamos la aguja, aspirábamos, si no salía nada, le metíamos un frasco de cloruro, ¿no? 5 minutos ahí, volvíamos a aspirar tratando de recuperar el frasco de cloruro y si había sangrado, mandábamos la muestra al laboratorio para que nos digan cuántos hematíes por campo había o cuántos leucocitos, dependiendo del tipo de lesión que sospechábamos, ¿no? Sin embargo, ahora que tenemos ya la ecografía, ya esto ha pasado a ser historia, ¿ya? Sin embargo, ustedes si van a tener la oportunidad de hacer sus serums,
muchas veces no van a tener esto a la mano, pueden animarse a hacer por lo menos una punción, de repente no un lavado, sino una punción, una paracentesis, ¿no? Y ver si hay sangrado o no hay sangrado, ¿ya? Entonces, decíamos, no podemos evaluar la magnitud del trauma, ¿no? Tendríamos que abrir al paciente y ver qué tan grave la lesión, ¿no? Entonces hablamos de grados de lesión. Grado 1, cuando es un hematoma subcapsular menos del 10%, o sea, la cápsula de Gleason, ¿no? Debajo de la cápsula de Gleason, un hematoma en la formación, pero con menos del 10% de la superficie. O puede ser un desgarro capsular menos de 1 centímetro, o sea, son lesiones leves, ¿no? Que generalmente se autolimitan. Dejan 1 hora al paciente y ya el sangrado se cohíbe, ¿ya? El grado 2 ya es un grado mucho más serio, ¿no? Un hematoma subcapsular de 10 al 50% o una lesión intraparenquimatosa menos de 10 centímetros o un desgarro de 1 a 3 centímetros, ¿no? Y menor de 10 centímetros, ¿ya? Es una lesión mucho más severa. El grado 3, más severa aún. En realidad esto, para que hagan esta disertación, tendrían que tener la tabla a la mano, ¿no? Tampoco ni me acuerdo, solamente me acuerdo lo más grave, ¿no? Que es la abulsión del hilo hepático, ¿ya? Solamente para efectos teóricos ténganlo presente, ¿no? En el grado 4, cuando hay una ruptura del parénquima entre 25 y 75%, vean la magnitud del sangrado en estos casos, ¿no? Y que afecta de 1 a 3 segmentos. Acuérdense de la segmentación hepática. ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? ¿Cuántos? 3, 4, ¿cuántos? Bueno, eran 8, ¿no? Ahora hablan de 9, ¿ya? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver hígado derecho y hígado izquierdo, ¿no es cierto? Pero aparte de esta clasificación hay segmentos que se basan en la distribución del árbol biliar, ¿ya? Son 8, ¿ya? Como le digo, actualmente ya lo que era el segmento 1 lo han subdividido en segmento 1A y 1B, de tal manera que ya son 9 segmentos, pero eso es no tiene mayor importancia clínica ni quirúrgica, ¿no? ¿Ya? Pero acuérdense por lo menos que son 8 estandarizados, ¿ya? Entonces, cuando hay compromiso de 1 hasta 3 segmentos, estamos hablando de una lesión de grado 4, ¿ya? Entonces, traten de imaginar la magnitud del sangrado en un hígado, ¿no? Un hígado que es tremendo, que tenga 3 segmentos lesionados o un 75% de su parénquima lesionado, ¿ya? Realmente ese paciente se muere en cuestión de minutos, ¿ya? Y el grado 5 ya es cuando hay un desgarro, una ruptura de parénquima que afecta más del 75%, más de 3 segmentos y hay lesiones vasculares, ¿no? Asociadas, ¿no? A grandes venas hepáticas o la vena cava o las venas hepáticas mayores, ¿ya? Entonces, aparte, en el grado 5, aparte de la lesión ya del parénquima, hay lesiones vasculares asociadas. En la última guardia que tuve nos mandaron llamar de la maternidad, una paciente, una gestante que hizo un síndrome de HELLP. ¿Se acuerdan del síndrome de HELLP? ¿No es cierto? Hay plaquetopenia, elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Bueno, resulta que esta paciente dio a luz, le hicieron la cesárea, aparentemente todo tranquilo, a las 6 horas bajó, paciente hipotensa, pálida, taquicárdica, en la hemoglobina bajó a 4. ¿Qué había pasado? Se había roto el hígado, había estallado el hígado. Se le hizo un taponamiento, y bueno, ya la dejé con el taponamiento, ¿no? Porque imagínense pues, en una lesión donde estalla el hígado, ahí no te vas a poner a suturar el hígado, ¿no? Tratando de hacer la hemostasia, porque mientras suturas, termina de hacer una sutura bien bonita y el paciente ya está muerto. Ahí tienes que actuar rápido, ¿no? Lo más rápido que puedes hacer es tratar de hacer un taponamiento, ¿no? Meter gasa para tapar el hígado, bloquear el sangrado y ponerte a rezar, pues, ¿no? Porque ahí es un paciente politransfundido, con déficit de plaquetas, con trastorno de coagulación. Realmente no sé en qué habrá terminado, porque eso fue en la maternidad, ¿no? Nos llamaron en la madrugada para apoyar. O sea, en la maternidad son ginecólogos, pues no, normalmente no hay un cirujano de guardia. Entonces, a veces cuando se les presenta esos problemas, mandan llamar al 2 de mayo o al OAISA. Esta vez nos tocó a nosotros. No sé realmente cómo hará. Lo que quiero es que entiendan que ante lesiones graves no puedes darte el lujo de hacer reparaciones del hígado, simplemente hacer lo más urgente, y lo más urgente es tratar de cohibir el sangrado. Y para esto, además, ¿se acuerdan de la maniobra de Pringle que ya les mencioné?
¿ya? Hay que tratar de bloquear la irrigación del hígado. ¿Y por dónde viene la sangre al hígado? Por la vena porta y por la arteria hepática, ¿no es cierto? Por ahí viene la irrigación. Y del hígado sale la bilis hacia abajo, hacia el intestino. Eso no nos preocupa, lo que nos preocupa es lo que llega al hígado, ¿cierto? Entonces cortamos acá, buscamos la triada portal, por eso es importante la triada portal, que se ubica en el ligamento hepatoduodenal, que envuelve esta triada, ¿no? Metemos el dedo por ese ligamento a través y perforamos, es como una membrana acá, perforamos la parte interna y prácticamente con el dedo ya podemos calzar o atrapar esta triada portal. Le ponemos un clamp vascular acá, de tal manera que controlamos la vena porta y la arteria hepática. Y el paciente, el hígado, queda desvascularizado. Entonces esto yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer por 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Porque ya el hígado, si no recibe irrigación, se necrosa y prácticamente queda con insuficiencia hepática. Entonces yo tengo un tiempo, ¿no? Generalmente se dice que 1 hora puedo mantener clampado esto, y en esa hora tratar de acelerar, y si hay un vaso importante que esté sangrando, tratar de suturarlo, ligarlo, etcétera, ¿no? Me da tiempo para poder hacer eso y poder controlar mejor el sangrado. De ahí la importancia de la maniobra de Pringle, no se olvide, ¿ya? Bueno, el tratamiento del trauma hepático, cuando es un paciente hemodinámicamente inestable, definitivamente va a ser una laparotomía exploratoria, ¿no? A veces con extensión al tórax, ¿no? Porque puede haber lesión del diafragma, ¿ya? Afortunadamente 70-90% son de grado 1 o 2, o sea, son lesiones relativamente leves que muchas veces se autolimitan, ¿no? Pero si no es así, tenemos que hacer la compresión, el empaquetamiento que hemos dicho, la maniobra de Pringle, que es esta, ¿no? Colocar un parche de Piplon, si es que nos da tiempo a poder, a manera de tapón, poner ahí sobre la superficie que está lesionada, y algunas veces hacer derivación. Nunca hemos llegado a esto, ¿no? Lo más que hemos hecho es esto, el empaquetamiento. Como no tenemos dónde suturar, le metemos gasa, empaquetamos bien el hígado y esperamos que los factores de coagulación empiecen a trabajar, que las plaquetas empiecen a trabajar y logren controlar el sangrado, ¿no? Pero eso muchas veces es cuestión ya de suerte por parte del paciente, ¿ya? Vean, esto es un desgarro del hígado de gran magnitud y acá pues, mientras yo le pongo los puntos, puedo acabar de hacer la sutura, pero el paciente puede ya fallecer, ¿no? Acá simplemente tratar de hacer presión, la mejor manera de hacer presión es colocando tapones de gas, ¿ya? Y esta es la maniobra de Pringle. Acá no se ve bien, en las anteriores sí se ve mejor. Acá está el ligamento hepatoduodenal, acá está el clamp vascular que está agarrando prácticamente toda la triada portal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la maniobra de Pringle? Ya lo tienen ahí marcado, es control del sangrado, ¿no? ¿Ya? No es detener el sangrado, por si acaso, es controlar el sangrado nada más. Detener el sangrado ya significa hacer la hemostasia, suturar los vasos, etc. ¿Ya? Mujer con abdomen agudo, hemodinámicamente inestable, ¿cuál es la conducta más adecuada? Creo que ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Está hemodinámicamente inestable, tengo que actuar rápido, ¿ya? Solicitar tomografía, eso significa llevar a la paciente a hacer tomógrafo, hacerle procedimiento, mientras eso ya la paciente se muere en el tomógrafo, ¿no? Resonancia magnética de igual manera. La laparotomía exploratoria es lo más indicado, ¿no es cierto? Harían una laparoscopía exploratoria. ¿Harías una laparoscopía en un paciente con un trauma abdominal o abdomen agudo que está hemodinámicamente inestable? Con una laparoscopía difícilmente voy a poder solucionar el problema, ¿no? Mejor es abordar el abdomen, tener una buena exposición, detectar el problema y tengo más posibilidades de reparar el defecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Si fuese un paciente hemodinámicamente estable, ¿no es cierto?, pero en el cual ha bajado la hemoglobina o hay tendencia a la hipotensión, entonces ahí sí podría primero hacer la laparoscopía exploratoria, ¿no? Podría, ¿ya? Pero un paciente inestable no me voy a atrever a hacer una laparoscopía porque probablemente mientras prepare el equipo y detecte la falla o la lesión, el paciente se me muere, ¿no? Lo indicado es una laparotomía. Solicitar ecografía, a esa altura ya no, pues no, la ecografía es en el momento, nada más ver si hay líquido o no hay líquido y punto, ¿no? El hecho ya de que está hemodinámicamente inestable me obliga a ser más agresivo, ¿no? Paciente operado con colecistectomía programada o selectiva, 20 horas después presenta fiebre de 38.5.
frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 25. ¿Cuál es la causa probable? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Atelectasia, infección de herida operatoria, colangitis, neumonía, infección urinaria. ¿Cuál de ellas? Atelectasia, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es la atelectasia? Colapso de los alveolos, nada más, ¿no es cierto? Nada más. No hay infección ahí. Sin embargo, ya eso te puede dar, no fiebre, ¿no? Sino febrícula generalmente, no es una fiebre marcada, ¿ya? Más aún en un paciente posoperado que generalmente tiene limitaciones para movilizar el diafragma, entonces los alveolos a nivel de la base de los pulmones se colapsan y eso puede dar la atelectasia y posteriormente puede llevar a una neumonía, ya posteriormente, pero estamos hablando de 20 horas después de la operación, o sea, es muy rápido, ¿no es cierto? Una neumonía no se instala en horas, pues, ¿no? ¿Ya? Igual la infección de la herida operatoria. ¿A los cuántos días ustedes pueden evidenciar la infección de herida operatoria? 5 días de promedio, ¿no es cierto? Entonces, 20 horas, nada que ver, ¿no es cierto? Colangitis, ¿puede ser? Tampoco, pues muy rápido, ¿no? O sea, siempre por eso vean la premisa, ¿no? El tiempo de evolución es demasiado rápido como para que se instale un proceso infeccioso tan acelerado, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el problema de la fiebre en paciente postoperado, ¿no? Entonces hay fiebre del primer día, del segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, hasta el séptimo día, ¿no es cierto? Y dependiendo de la causa, ¿no? Por ejemplo, paciente que le ha hecho una anastomosis intestinal y me presenta fiebre al sexto día, ¿en qué estoy pensando? Una disencia, ¿no es cierto? Una disencia, una fuga y un absceso, ¿no es cierto? Sexto, séptimo día generalmente se produce la disencia de la sutura. ¿Ya? Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Si es un quinto día, ya hemos mencionado infección de herida operatoria. Tercer día podría ser un proceso neumónico posterior a una atelectasia, ¿no? Igual a infección urinaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la evolución, ustedes tienen que ir viendo qué posibilidad puede ser la causa de la fiebre en el postoperado, ¿no? Y además de las causas infecciosas, hay causas no infecciosas, ¿no? Pero que son más raras, pues, ¿no? Pancreatitis, trombosis venosa profunda, infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, abstinencia alcohólica o a drogas, gota, que son poco frecuentes, ¿no es cierto? Primero, en paciente con fiebre postoperado, pensar en patología o un proceso infeccioso, ¿ya? No se manden por lo más raro.